Dos fracciones tienen una suma de un cuarto. Los denominadores de las fracciones son diferentes. Completa la ecuación de fracción. Entonces estamos buscando dos fracciones que tengan una suma de un cuarto, pero las dos fracciones tienen denominadores diferentes. Para ayudarnos a responder esta pregunta, modelemos la fracción de un cuarto usando este rectángulo como un todo. Entonces, debido a que el denominador es 4, cortaremos o dividiremos el rectángulo en 4 partes iguales, digamos aquí, aquí y aquí. Y debido a que el numerador es 1, o porque nuestra fracción es un cuarto, sombrearemos una de las 4 piezas para modelar un cuarto. Y ahora, para encontrar dos fracciones que tengan una suma de un cuarto, cortaremos o dividiremos el rectángulo en piezas adicionales del mismo tamaño, digamos aquí. Ahora porque el rectángulo está cortado o dividido en 8 piezas iguales, cada pieza sería un octavo. Entonces, a partir de este modelo, debemos reconocer que un octavo más un octavo es igual a un cuarto. Pero nuestras fracciones deben tener diferentes denominadores, por lo que no podemos usar su ecuación, pero podemos usar una de las fracciones. Avancemos y usemos la fracción de un octavo aquí. Y seguiremos adelante y asumiremos el octavo que nos referimos a esta pieza aquí. Entonces, si podemos encontrar una fracción para modelar esta pieza usando un denominador diferente, podemos completar nuestra ecuación. Para hacer esto, solo necesitamos cortar o dividir el rectángulo en piezas adicionales del mismo tamaño. Digamos que ahora cortamos o dividimos el rectángulo aquí y aquí. Tenga en cuenta que ahora tenemos el corte en ángulo recto, o dividido en 16 piezas del mismo tamaño, por lo que cada pieza sería un decimosexto. Lo que significa que estas dos piezas representarían la fracción 1, 2/16. Entonces, ahora sabemos que un octavo más 2/16 equivalen a un cuarto. De nuevo la fracción de 2/16 representa estas dos piezas en el rectángulo. Entonces un octavo más 2/16 equivalen a un cuarto. Y solo para comprobar, esta pieza aquí era un octavo. Cada una de estas dos piezas es una decimosexta. Y podemos ver que la suma de estas fracciones es un cuarto del total. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Este es el mismo tipo de problema. Pero ahora tenemos dos fracciones que tienen una suma de 2/3. Y nuevamente los denominadores de las fracciones son diferentes. Queremos completar la ecuación de fracción. Entonces, comencemos modelando la fracción de 2/3, donde este rectángulo representa un todo. Entonces, como el denominador es 3, cortaremos o dividiremos el rectángulo en 3 partes iguales, digamos aquí y aquí. Y debido a que el numerador es 2, o porque la fracción es 2/3, sombrearemos 2 de las 3 piezas para modelar 2/3. Y ahora, para ayudarnos a escribir nuestra ecuación, cortaremos o dividiremos el rectángulo en piezas adicionales del mismo tamaño, digamos aquí. Observe ahora que el rectángulo está cortado o dividido en 6 piezas del mismo tamaño, por lo que cada pieza sería un sexto. Entonces, desde aquí, deberíamos poder reconocer que podríamos escribir la ecuación 2/6 más 2/6 es igual a 2/3, pero no podemos usar esta ecuación porque necesitamos dos fracciones con diferentes diámetros, pero podemos usar una de las fracciones. Usemos la fracción de 2/6 aquí, y seguiremos adelante y asumiremos que las 2/6 partes a las que nos referimos serían estas dos piezas aquí. Lo que significa que ahora sí podemos encontrar una fracción con un denominador diferente para representar estas dos piezas, podemos completar la ecuación. Y podemos hacer esto si cortamos o dividimos el rectángulo en piezas adicionales del mismo tamaño. Digamos que cortamos o dividimos el rectángulo aquí y aquí. Se corta o se divide otro rectángulo en 12 piezas del mismo tamaño. Entonces cada pieza sería un duodécimo. Entonces podríamos usar la fracción de 1, 2, 3, 4 doceavos para modelar estas 4 piezas. Entonces ahora sabemos que 2/6 más 4 doceavos equivalen a 2/3. Nuevamente, las 4 doceavas partes están modeladas por estas 4 piezas. De nuevo, una ecuación posible sería 2/6 más 4 doceavos equivalentes a 2/3. Para verificar esto,
Sabemos que esa región sombreada aquí representa 2/3, y aquí hay un 6, y aquí hay otros 6, así que están los 2/6. Y luego tenemos un 12avo, un 12avo, un 12avo y un 12avo, dándonos 4 doceavos. Observe cómo la suma de todas estas piezas es igual a 2/3. Y si queremos, podemos delinear esto en amarillo. Así que aquí hay un todo y ahora dividámoslo en tercios. Así que aquí están los 2/6 más 4 doceavos. Nos da 2/3 de un todo. Espero que hayas encontrado esto útil.